Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenadas con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Cómo Rockefeller encontró grandes medicamentos y la destrucción curas naturales. 20 de abril de 2018. Se ha dicho que la familia de Rockefeller ha afectado a la sociedad moderna a un grado, pero que la mayoría no realizan es apenas cuánto han hecho un impacto. El apellido ahora se ha ligado a la supresión de la medicina natural para encontrar a las compañías farmacéuticas grandes y para hacer el dinero grande. El oeste tiene la atención sanitaria mejor y más rentable en el mundo. El oeste es casero a algo de la mejor atención sanitaria del mundo. Cualquier persona en una emergencia que necesite el tratamiento médico pronto es mejor que de esos que viven a otra parte. En el oeste, la gente recibe la atención sanitaria que es mucho mejor que lo que se ofrece en una nación de establecimiento. Sin embargo, se pasa por alto a menudo que la atención sanitaria ahora es una industria multitrillón del dólar en el oeste. La medicina de la corriente principal del hoy se basa en tratar a la gente que está enferma con las drogas, la radiación, y las operaciones que son muy costosas. Que mucha gente no realiza es que la familia de Rockefeller era la primera para reconocer la oportunidad de aprovechar completo de que se ha convertido en un ecosistema con beneficios enormes. Cualquier persona farma grande que pregunta se califica a un curandero y un teórico de la conspiración. Vivimos hoy en un mundo de la mediocensura social, y califican insano y se dan cualquier persona que incluso se atreve a preguntar las intenciones de compañías farmacéuticas grandes unas de los la etiqueta de un teórico enloquecido de la conspiración. Cualquier información presentada sobre la recuperación residencial o las propiedades comerciales de las prácticas holísticas y de las plantas que no pueden ser patentadas se califica las falsas noticias, mientras que se consideran a las amenazas para las drogas de las compañías farmacéuticas grandes. John D. Rockefeller realizó la oportunidad primero. Él era un portalámparas gigante del aceite que era la primera persona en los EU a hacer un multimillonario. Por el comienzo del siglo XX, él tenía control del 90% sobre refinerías de petróleo en los EU con su aceite del estándar de compañía. En 1900, los investigadores parecieron los productos petroquímicos, y descubrieron que era posible hacer muchas sustancias químicas fuera del aceite. El primer plástico, que era baquelita, fue hecho en 1907 del aceite. El momento crucial vino en la realización que las drogas farmacéuticas podrían venir del aceite. El momento crucial vino cuando los investigadores descubrieron que las vitaminas se podrían producir del aceite y de las drogas farmacéuticas supuestas. Esto era una oportunidad financieramente rewarding para Rockefeller, pues él concluyó que él podría monopolizar no solo el negocio de aceite pero también industrias químicas y médicas. Los productos petroquímicos eran un nuevo descubrimiento que podrían ser patentados y que traería ingresos alrededor de máximos. La única cosa que paraba a Rockefeller era el hecho de que los remedios herbarios y naturales eran populares en los EU en aquel momento. Alrededor la mitad de los profesionales médicos en los EU practicaba la medicina holística, sobre la base de entendimiento de europeas y de nativos americanos. Esto significó que Rockefeller tuvo que librarse de cuál era competencia significativa. Él hizo uso de una estrategia que era consagrada: problema-reacción-solución. El concepto trabaja al desarrollar un problema que traería terror a la gente y después le ofrecería una solución que fue proyectada. Él consiguió la ayuda de Andrew Carnegie. Él había hecho las porciones del dinero que monopolizaban la industria de acero. La fundación de Carnegie envió a Abraham Flexner en un viaje alrededor de la nación, y le dieron la tarea de divulgar la situación de instalaciones médicas junto con las universidades médicas en los Estados Unidos. Esto llevó al informe de Flexner, y este llevó eventual a la medicación moderna de hoy. Informe de Flexner llevado a los médicos de la medicina holística encarcelados. El informe indicó que una mejora era necesaria junto con la centralización de instituciones médicas. Después del informe, la mitad de las universidades médicas fue cerrada abajo. Las medicaciones naturales y la homeopatía reset, y enviaron a algunos de los profesionales médicos que practicaron la medicina holística a la prisión. Rockefeller entregó $100 millones a las instalaciones y a las universidades médicas para ayudar con la transición y para intentar cambiar las mentes de doctores y de investigadores. Fundaron al General Consejo de Educación también. Poco después de universidades médicas se homogeneizó y estructurado y los estudiantes realizaron que la medicina utilizó las drogas que fueron patentadas. Dieron los científicos también concesiones enormes a la recuperación del estudio residencial o a las propiedades comerciales de diversas plantas, y cómo podían curar enfermedades. Que él hacía realmente encontraba las sustancias químicas en las plantas y después reconstruía el compuesto de modo que pudiera ser patentado. Las curaciones para las enfermedades tal como cáncer serían malas para el negocio.
100 años más tarde y las universidades médicas produce a los doctores que no conocen cualquier cosa sobre prácticas holísticas o las muchas ventajas que las hierbas tienen que ofrecer. El gobierno en los Estados Unidos invierte el 15% del artículo nacional grueso en atención sanitaria de la corriente principal. Esto es un sistema que se centra en síntomas, y produce una ráfaga de la repetición que paga a clientes que es interminable. A pesar de mucho adelanto en medicina, todavía no hay curación para el cáncer, la diabetes, el autismo, el asma o aún el frío común. Las curaciones para ninguno de estas enfermedades serían solamente malas para el negocio. John D. Rockefeller estaba incluso detrás del establecimiento de la Sociedad del Cáncer Americana en 1913.